España fue el primer país de la historia en crear bonos y el primero en dejar de pagarlos y el primer país en arruinarse. Ha quebrado en 12 ocasiones entre los siglos XVII y XIX. El emperador Carlos I había dejado una descomunal deuda cuyo origen se remontaba a 1519, fecha en la que optó al título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Dicho título no se heredaba, sino que era otorgado por un comité de notables formado por 7 príncipes que escogían al elegido. Para conseguir el título, Carlos sobornó a los notables, pagando 850.000 florinos de oro, una cifra astronómica que prestó el banquero alemán Jakob Fugger. El rey Carlos jamás llegó a devolver el dinero. Se limitó a pagar los intereses con la plata que llegaba de América y que no era suficiente para cubrir los intereses de la deuda contraída. La riqueza del imperio recaía principalmente en Castilla y los castellanos, en protesta por los exagerados impuestos, hicieron una rebelión llamada de los comuneros, que el poder real sofocó mediante una guerra civil desigual e inhumana, apoyado por la aristocracia. Al llegar al poder Felipe II, existían diversos impuestos. La alcabala, que era de la aduana; la cruzada, un impuesto eclesiástico; y el subsidio, impuestos sobre rentas y tierras; y las tercias reales eran impuestos a las órdenes militares. El rey las dobló al poco de llegar a la corona. Al final de su reinado era 4 veces mayor que cuando comenzó a reinar. Forzó la llegada de riquezas procedentes de América y trató de hacer frente a la deuda, mas no logró reunir los fondos suficientes para saldar cuentas. Tras la ya mal parada situación económica de Castilla, España quedó en crisis. El precio del grano subió un 50% en 4 años. Debido a la inflación y a la carga fiscal, mercaderes y empresarios abandonaban sus negocios. Los ingresos por impuestos se dedicaban a los pagos de gastos militares, un montante de 6 millones de ducados al año. Debido al abierto conflicto de los Países Bajos, la ruta lanera de Castilla se interrumpió, y como eran los principales receptores y transformadores de la lana, se produjo una recesión en la economía castellana en 1575. Por eso se decidió suspender pagos en 1576. Elaborada técnicamente según la economía moderna y desconocida por entonces. Ante el impago español, la banca Fugger se declaró a sí misma en quiebra, lo que significó la ruina de la nobleza holandesa que había confiado sus fondos a dicha familia de banqueros. Felipe II llegó a un acuerdo con nuevos banqueros, esta vez genoveses, para conseguir dinero para la corona, a un precio muy alto. Se conoce como el Remedio General de 1577, que consistió en una consolidación de la deuda a largo plazo, pudiendo llegar a 70 u 80 años. Se entregaron bonos a los acreedores con el compromiso de la corona por la devolución del dinero, pagando un interés del 7% y avalados por los metales americanos.
Paralelamente, entre 1576 y 1588, Felipe usó la intervención financiera de Simón Ruiz, que le facilitaba pagos, cobros y préstamos a través de la letra de cambio. En 1590 se aprueba en las Cortes presupuesto para la construcción de una nueva armada, lo que terminó por arruinar a los castellanos y fulminar los escasos intentos de industrialización que quedaban. Junto con la carga tributaria, el aumento del gasto estatal devaluó la moneda. Los pagos de intereses crecieron hasta el 40% de los ingresos anuales del país, lo que condujo a una nueva quiebra por segunda vez en 1577. Para permitir la continuación de la política exterior, se recurrió a un nuevo remedio general que produjo un endeudamiento de la corona gigantesco y desproporcionado. En 1597 se produjo una nueva suspensión de pagos. En las Cortes, los diputados protestaron ante la demanda de más impuestos y urgieron una retirada de los ejércitos de Flandes, buscar la paz con Francia e Inglaterra y concentrar el poder militar y marítimo en la defensa de España. En 1598, Felipe II firmó la paz con Francia. No consiguió un acuerdo con Flandes e Inglaterra. La anexión de Portugal fue económicamente un esfuerzo añadido para Castilla, que pasó a costear la defensa marítima de su extenso imperio sin aportar Portugal nada al conjunto. Castilla no podía seguir soportando la carga de tanta guerra y pedían solución. La presión fiscal en la corona de Aragón no era tan brutal como la de Castilla, ya que la mayor parte de lo recaudado en Aragón y de Cataluña no iba a formar parte de la corona española, sino que gracias a los fueros pasaban a formar parte de la riqueza de la oligarquía y la nobleza de ese reino. Los ingresos procedentes de otras partes del imperio se gastaban en sus propias necesidades. Los historiadores coinciden que la situación de pobreza que sumió Felipe II al país en su reinado está relacionado con la carga del imperio en su papel de defensor de la cristiandad. Dijo: «Podéis asegurar a su santidad que antes de sufrir la menor cosa en perjuicio de la religión o del servicio de Dios, perdería todos mis estados y 100 vidas que tuviese, pues no pienso ni quiero ser señor de herejes». La catastrófica situación financiera se arrastró durante el reinado de Felipe III, que suspendió pagos en 1607. Y Felipe IV lo hizo en 4 ocasiones: en 1627, 1647, 1652 y 1662. La credibilidad del reino era nula y resultaba imposible obtener nuevos préstamos. Los soberanos entonces confiscaron tierras y mercancías. La pureza de las monedas de plata españolas fue disminuyendo. Durante el reinado de Carlos II, su valor se había devaluado a su cuarta parte. Esto condujo a una nueva quiebra de la que solamente se logró salir gracias a una quita del 70% de la deuda española. Con la llegada de Felipe V se impuso impuestos a los nobles y a la Iglesia, que hasta entonces habían estado dispensados de pagar.
se crearon aduanas para fiscalizar todas las mercancías llegadas a los puertos españoles. Y se fomentó la trata de negros, actividad repugnante, pero que resultaba beneficiosa. Durante el reinado de Carlos IV se declaró la guerra a Francia. No solo España perdió la guerra, sino que además, para financiarla, se emitió un tipo de bonos llamado vales reales, por una suma total de 451.000 millones de reales y con unos intereses del 4%. Ni los impuestos, ni los cargamentos que llegaban de América sirvieron para cubrir dicha suma, y la corona suspendió pagos una vez más. Cuando Fernando VII volvió de su exilio en Francia, el Estado estaba muy endeudado y se agravó la situación por la emancipación de las colonias americanas. Con Isabel II se apostó por la construcción de líneas ferroviarias numerosas. El optimismo era tal que el valor financiero de las compañías se disparó y atrajo el capital extranjero, además del propio Estado español. La mayoría de las líneas resultaron ruinosas. Muchas tuvieron que cerrar, lo que llevó a la ruina a estas compañías y arrastraron con ello a prestamistas, inversores y accionistas. La corona española suspendió pagos una vez más. Era en 1866.